Buenos días, hermanos, que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes y que realmente nosotros podamos valorar cada día la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros podamos entender que no somos producto de la casualidad. El salmista dice, las aves cantan por la mañana, alaban y agradecen tu presencia, dice. Ah, entonces es muy interesante porque a veces ustedes se dan cuenta que lo primero que hace un ave es pararse en la punta más alta de la rama donde esté y empieza a cantar para arriba. Ustedes se han dado cuenta, no, bueno, ustedes a veces uno no se da cuenta porque anda muy afanado, pero realmente sí hacen esa actitud las aves, los canarios y empiezan a cantar como que dirigiéndose a algo, ¿va? Entonces el apóstol Pablo nos dice, y dice esto, la naturaleza misma nos enseña, dice, ¿va? La naturaleza misma nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Que la naturaleza está agradecida con Dios, ¿ya? Lo primero que hace el ser humano es echarle la culpa a los demás. Empieza a decir que no sé, que no sé cuándo la gente va en el bus braviando porque que del bus no se apura, que esto, que el otro. Miren, hermanos, y lo que menos se acuerdan es de darle gracias a Dios por una oportunidad más. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy es muy interesante. Habla de algo que muchas veces nosotros creemos que así es, pero no es así. ¿En qué sentido? En el sentido de escuchar la voz de Dios, ¿ya? Y la mayoría de nosotros, digo de nosotros porque yo también así estaba, pensaba que escuchar la voz de Dios era por medio de las prédicas, de las muchas prédicas que uno escuchaba. Pero muchas veces de 100 prédicas que usted escucha, el 1% de esas 100 prédicas es la voz de Dios. Oiga bien, el 1%. ¿Viva usted con el 1% de alimento? ¿Puede usted vivir con el 1% de alimento de lo que está comiendo actualmente? No se puede. Entonces, el título es Negándome a oír la voz de Dios. Negándome a oír la voz de Dios. Entonces usted va a decir, pues yo no me quiero negar a oír la voz de Dios. Por eso es que escucho prédicas, escucho al apóstol, escucho al pastor, escucho a muchos predicadores. Entonces estoy atento a la voz de Dios. No, la voz de Dios está exclusivamente en las escrituras. La religión hoy en día quiere seguir la línea de las escrituras, ¿va? Y eso nos metió en nuestra cabeza, ¿ya? ¿Qué nos metió? De que la prédica es la voz de Dios. Pero cuando al principio sí era la voz de Dios, por eso es que la voz de Dios está redactada por muchas prédicas que se escribieron de los antiguos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso es que si quiere usted, acompáñeme ahí en segunda de Timoteo y va a escuchar algo que quizás ya lo ha escuchado en otras ocasiones. Segunda de Timoteo, ahorita le digo el capítulo, segunda de Timoteo, está adelantito de Colosenses. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice ahí. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué dice? Para toda buena obra, ¿ya? Para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces,
Yo no debato cuando la gente viene y le dice a uno, mire, la prédica es de Dios. Claro que la prédica es de Dios, ¿ya? Pero las primeras prédicas que uno escuchó están aquí, miren. Empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la voz de Dios, ¿ya? Cuando Moisés subió a la montaña de Dios y fue y recibió los 10 mandamientos, no podemos decir de que a él se le ocurrió, a Moisés se le ocurrió, dice, amarás a Dios sobre todo tu corazón, con todo tu... No, eso fue inspiración de parte de Dios para con Moisés, ¿ya? Cuando Moisés bajó a dar la información de los 10 mandamientos, literalmente era Dios por medio de Moisés. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La voz de Dios, la perfecta voz de Dios, está en la escritura. ¿Ya? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Entonces, permítase abrir su Biblia para escuchar la voz de Dios. ¿Ya? La gente dice, es que mucha gente dice, quiero dar testimonio porque yo escuché la voz de Dios y me dijo, mira hijo, ¿qué hay en aquellas montañas? Y tierra, hijo, y mira, el Señor me dijo que yo necesitaba yo dinero y el Señor me dijo, busca en la guantera, ahí hay 100 quetzales. No, hombre, eso no es la voz de Dios. No sé si me estoy dando a entender. La voz de Dios es la que está acá. ¿Ya? Por eso mucha gente predica y dice, el Señor hoy a las 3 de la mañana me dijo, hijo mío, levántate a orar y prepara el mensaje para el pueblo, porque el Señor, porque yo quiero hablarles, les quiero decir que los amo, les quiero decir, entonces la gente, hasta la gente encantada, feliz. No sé si me estoy dando a entender. Cuando un principio, dice el apóstol Pablo por medio del apóstol, por medio del discípulo Timoteo, que la palabra de Dios, que toda palabra de Dios es inspirada instruir, para instruir. Esa palabra también la utilizó Salomón y dijo, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice, instruir es algo que queda preñado, es como un tatuaje, ¿me entiende? Es como un tatuaje en su corazón. La palabra de Dios lo instruye y no se olvida de ella. Ahí la tiene. Tal vez quienes se la predicaron y usted ya se olvidó de ellos, pero como le leyó un salmo, como le leyó un versículo de la Biblia, eso se quedó preñado en su corazón. Hubo un joven argentino que daba su testimonio. Dice que él a los 14 años decidió irse de la casa de su hogar. Se quiso ir de la casa de sus papás. Dentro de la casa dice que todos eran cristianos. El papá era pastor. Y se quiso ir, se fue. Y el muchacho empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y llegó un momento en que llegó a tener éxito en el rock metálico, un rock así mero pesado. Entonces dice que de repente dice que le dijeron, mira, organizate porque vas a ir a hacer un gran concierto, aquí está el dinero para que vayas a comprar guitarras y todo lo que necesites. Le dieron dinero y él se fue a meter a un barrio bien, bien peligroso en México. Lo secuestran. Cuando lo secuestran, en su fase del secuestro, dice que el tipo le metió la pistola en la boca y después se la puso aquí y le dice, decime si crees en Dios o no crees en Dios, dice que le... Sí creo en Dios y empieza a decir un versículo de la Biblia. Yo creo en Dios, dice, porque Él es y empieza a decir ese versículo, no se me viene ahorita, pero empieza a decir un versículo que él escuchó de 14 años. Dice. A los 14 años él escuchó ese versículo de la Biblia. Y cuando ya tenía 10 o 15 años más tarde,
se lo recita al que le tenía la pistola puesta. Solo porque me dijiste eso no te voy a matar. Entonces le pongo ese testimonio. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en Timoteo, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En justicia. ¿Qué da a entender esto, hermanos? Da a entender, hermanos, de que la palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es firme, ¿ya? Pero es la palabra de Dios. No, o sea, cuando usted escuche una prédica, escúchela si está fundamentada en versículos bíblicos, ¿ya? Mucha gente predica solo la mitad de un versículo y ahí predica durante 1 hora. La mitad de un versículo. Eso no es fundamental, ¿ya? Entonces, vemos hoy en día ese concepto de que de una predicación, de que una predicación es la voz de Dios por medio del hombre es poco creíble, ya que los argumentos que se presentan son retóricos, más retóricos que bíblicos, ¿ya? La gente se mete en retóricas y ahí se va, y que no, es que mire aquí, que no sé cuándo, y de repente empiezan a hablar del fútbol, que ya viene esto, que ya viene aquí, hermanos, y no sé qué, y ahí ¿cómo es? Se dilucionó la verdadera obra de Dios. Entonces ella sale risa y risa, chiste y que aquí, chiste allá. Le dijo una verdad, pero le dijo una verdad rodeada de mentira y de engaño, ¿va? Ustedes han visto cuando se inyecta a la gente, ¿va? Le soba el músculo primero, ¿va? Se lo relaja, ¿va? Se lo relaja y ¡pum! Se lo mete, ¿va? Y a mí no se me olvida cuando una doctora veterinaria le inyectó a una res una vacuna. No le hizo así como al ser humano, a sobarle, ¡pah! Le pegó la nalga y ¡pum! Atrás iba la inyección, ¿va? Muchas veces, hermanos, nosotros queremos, así es la palabra. Así es la palabra. ¡Pah! Reacciona. Reacciona uno, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Eso es el Evangelio. El Evangelio es aquella bofetada de Dios para que nosotros reaccionemos, para que nosotros entendamos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no es un Dios alcahuete que usted se imagine. Por ejemplo, no se me olvida a mí nunca esa canción que sacó ese artista y dice, Señor, el Señor quiere que yo vaya porque Él está solito, quiere que yo le haga compañía. Hermanos, o sea, uno dice, ¿qué escuchamos? ¿Qué canciones escuchamos? De veras, hombre, de veras, miren, cuando hablo de canciones me refiero a general, pues, ya, música cristiana que lejos de inspirarlo a uno a buscar de Dios, más bien a buscar el mundo. Y el mundo con canciones que, uno de estos están más perdidos, entonces uno no haya mejor apagar el radio. De veras, hermano. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 4. Está adelantito. Miren, dice ahí en capítulo 4, versículo 12. Miren lo que el poder que tiene la palabra. Aquí la enseñanza es negándome a oír la voz de Dios. Negándome a oír la voz de Dios. Ya vimos que Pablo le dice a Timoteo que la palabra es para enseñar, para redarguir, para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. ¿Va? Pero ¿quién lo prepara? No soy yo. No es su pastor. Si usted me está escuchando en esta hora, no es su pastor. No es su líder. Sino que aquí está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos prepara ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Ya? Si para mí una buena obra es que usted se aprovecha de los demás, no sé si me estoy dando a entender. Entonces eso se lo voy a enseñar yo a usted.
Pero la Biblia aquí nos enseña qué es lo justo. La Biblia. Ya, la palabra nos enseña qué es lo justo. El hombre lo que enseña es lo que se le ocurre en su mente. Eso es distinto. A eso se le llama retórica. Que él tiene una idea y se la enseña con muchas cuestiones y ejemplos que él quiere para convencerlo a usted, pero menos por la Biblia. Ahora miren lo que dice ahí en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice que es, hermanos? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, ¿qué dice, hermanos? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de, ¿qué dice, hermanos? Pero ¿acaso dice que el que está predicando tiene ese poder? ¿Acaso dice que el que está como dirigente de una congregación tiene ese poder? La palabra misma, el que le escribió la carta a los hebreos, le está dando ese poder a la palabra de Dios, ¿ya? De manera que cuando hablamos de esto, no tenemos ningún comentario extra de decir, mire, yo soy el que estoy predicando aquí. No, es la palabra de Dios la que tiene ese poder para cambiar nuestro corazón. Y usted va a decir, pues yo no tengo nada malo. ¿Ah? Yo no tengo nada malo, yo me porto bien, no hago esto, no hago aquí, no hago allá. Pero miren lo que dice, ese versículo no está metido en la enseñanza, pero encaja bien. Juan 3:15. Miren lo que dice acá. O sea, la condenación no es por, o sea, ya el pecado, las fornicaciones, el adulterio y todo eso, eso ya es fruto de lo que vamos a leer ahorita. Juan 3:15. Ahorita, no es eso, ahorita te lo voy a... Juan 3:18, pues, perdón, hermanos. Ya adelantito. Dice esto. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice, hermanos? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, no lo estoy diciendo yo. No es mi idea. ¿Ya? Porque alguien podrá, nosotros como humanos, miramos que la persona, ay, pero si la muchacha, ay, el muchacho es bien educado, eso, mire que él ni un niño, no, bien amable, ahí está ayudando a las personas y eso, otro, pero si no cree en el Señor Jesucristo, ya ha sido condenado. ¡Hala, qué duro esto, hermano! Usted me va a decir, no, yo no lo estoy poniendo duro, o no lo estoy poniendo difícil. Aquí está escrito, y lo escribió nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan. No sé si me estoy dando a entender. Usted puede, mire, en muchas iglesias hay gente que es colaboradora, está dando ofrendas, está ayudando a fulano, está ayudando a sultano, pero si no tiene el testimonio de Cristo, está siendo condenado. Si no cree en el Señor Jesucristo, está siendo condenado. Y usted me va a decir, hermano, pero dentro de una iglesia, sí, dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque la gente que es así, le gusta ser atractiva no por Cristo, sino por quien está predicando. Sino porque quiere el aval, más bien dicho. No el aval de Cristo, sino el aval de quien está predicando. El aval de sus líderes. Que el líder le haga, que él se siente feliz, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que aún Jesucristo no se atribuye la prédica como propia, según lo vemos. Mire, busca ahí en Juan
capítulo 12, sigo otra vez con el tema. Ya, tan así era, porque estaban leyendo Hebreos 4:12, donde dice que la palabra tiene el poder, ¿va? Tiene el poder y tiene la autoridad para cambiar nuestra vida. Pero aquí en Juan capítulo 12, el Señor Jesucristo habla de algo bien interesante, porque aquí Él está hablando de que Él no ha venido a juzgar al mundo, ¿va? Pero me llama mucho la atención porque ni Él dice, miren, lo que yo les estoy diciendo los va a condenar, sino que habla aquí en Juan capítulo 12, verso 48. Dice de la siguiente manera, dice esto: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Ya? Al Señor Jesucristo lo rechazaban a Él, pero si no rechazaban su palabra, pues bendito sea Dios. Porque a veces la persona como ser humano cae mal. ¿Me entiende? Porque dicen, qué desagradable ese calvo, qué feo. Pero a mí me pueden rechazar. A Cristo como ser humano lo podemos rechazar. Pero si rechazamos la palabra que Él predica, la palabra que Él tiene aquí textualmente, mire, esta palabra dice que nos va a juzgar en el día postrero si nosotros no. Si nosotros lo rechazamos su palabra. ¿Y qué es rechazar su palabra? Es desobedecer su palabra. Que más nos guste lo que nosotros queremos hacer y no lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Ya me entienden? Entonces, sigamos entonces. Dice, de manera que una prédica sin base bíblica no es la voz de Dios y no tiene autoridad sobre nadie. No ministra aborrecer este mundo, enemigo de Dios, perdón, no, de manera que debemos de entender que la palabra no ministra el aborrecer este mundo, enemigo de Dios. De manera que debemos de entender que oír la voz de Dios no siempre será por medio de una prédica. Es más seguro que usted y yo escuchemos su voz por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Y estas son las que nos van a transformar a nosotros. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? El problema hoy en día es que a nadie en todo, a nivel latinoamericano, tiene la sagrada, digo sagrada porque así es, la sagrada habilidad y el deseo de leer. Todo nos gusta por videos o por esto o por aquí, pero no nos gusta leer. No nos gusta leer. La gente europea sí tiene esa costumbre de leer. ¿Ya? Nosotros fuimos a hacer fuimos a un centro comercial a comprar. Estaba una señora así, no con su Biblia, sino con un libro, ¿no? Y a la par estaba otro muchacho, riéndose. Y la señora así, leyendo, ¿no? ¿Quién de los dos tenía una mejor cultura? ¿Mm? Miren, hermanos, yo le digo algo, la lectura a nadie nos gusta. A nadie nos gusta leer. ¿Ya? Nunca se me olvida a mí el día que yo conocía a un doncito que vendía, ¿cómo se llama? Vendía de esos tickets de lotería para carros, rifas de carros, de un club rotario, no sé quién era el club, o club de León, algo así. Y yo estaba pequeño, como 16, 14, 15 años tenía. Y me decía el don, mire usted, cuando en Europa, por ejemplo, en Europa uno de los lugares más turísticos es Venecia. ¿Sí? Venecia porque uno recorre la ciudad por medio de barcas. Hay unas, y me hablaba, yo, sí, va, ustedes, va, oírlo porque bonito, ¿eh? Y tenía a eso se le llama retórica. Retórica es que sabe interpretar una historia. ¿Ah? Entonces de repente no llegó, porque yo siempre me iba temprano para poder escucharlo. Como en los centros comerciales normalmente los abren a las 10 y yo estaba trabajando ahí, yo llegaba a las 8 y él llegaba a las 8:30.
¿qué tal vos? ¿Ya viniste vos? Sí, yo ya arreglé mi lugar vos. Me dice, sentemos un ratito en lo que hablen, va. Y hermano me habló de Europa, me habló de Venecia, me habló de Grecia, me habló de Italia, ustedes de todos, del Machu Picchu, ustedes de ahí de Perú, de todos esos lugares. Y de repente, como le vuelvo a insistir, no llegó. Y llegó la esposa. Y le dije, mire usted, y el don lo cambiaron ahora del lugar. No, me dijo, se enfermó, me dijo, pero ya un par de días está aquí. ¿Por qué? Quería comprarle algo. La señora, no, le dije, "Es que el don, ¿cómo conoce del mundo? ¿Va?". Le dije, ha viajado mucho. Y se empezó a reír la señora. ¿Usted lo conoce? Le dije, sí, me conozco, es mi esposo. Pero aquí lo más lejos que he llegado es a Petén, me dijo. Lo más lejos, ¿no? Dije, yo ni conocía a Petén ni sabía dónde era. Usted, de veras, usted, le digo, sí, a Petén, sí. Pero él antier me estuvo hablando de Europa y a no sé qué día y todo eso. Es que a él le gusta leerme. A él le gusta leerme. Y se conoce el mundo por medio de la lectura. Yo me quedé impactado. Me quedé impactado. ¿Por qué? Porque el don así realizado. Y en la época que yo le estoy hablando no había tanta tecnología como ahora, pues que usted mira fotos, mira videos de los lugares turísticos en Europa y todos esos lugares, pues. Entonces solo era leer y la imaginación del don. A eso se le llama retórica, ¿ya? La interpretación de algo que no tiene imagen, ¿ya? Por eso es que estamos hablando acá de esto. Entonces dice así, entonces por vos por medio de las Sagradas Escrituras, leamos ahí en 1 Timoteo, usted va a leer algo de ahí. ¿Por qué? Porque puse el ejemplo de esta persona, porque la realidad no nos gusta leer, y por eso es que mucha gente agarra su computadora y pum, mete sus versículos que tiene y los mete en una pantalla o en una cañonera para que la gente ya no lleve su Biblia. Entonces yo cuando empezó esa tecnología, yo empecé a dejar de llevar mi Biblia a una iglesia donde yo iba. Porque les decían, sí, allá está, lo reproducen en la pantalla. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, dice aquí en 1 Timoteo 4:13. Miren lo que dice ahí, y es bien interesante lo que dice. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, ¿y qué dice, hermanos? Y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces a mí me llama mucho la atención, porque hay otra versión que dice, mientras llego, ocúpate de la lectura en público. Así dice, de la lectura en público. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo en esa nueva versión dice lectura en público. Que nos da a entender que la base de una prédica debe ser 100% bíblica. No debe ser un 50% mi imaginación y un 50% la Biblia. No, la Biblia nos llama a nosotros, vuelvo a recalcar, a que la palabra de Dios se torne vida en nuestras vidas. ¿Ya? La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiarnos. Por eso es que me llama mucho la atención que mucha gente dice, mire, allá va su oveja, ¿eh? Si él pudo cambiar. Eso quiere decir de que sí. O sea, como que dice, usted sí puede. Usted lo cambió. No, momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para dominar nuestros malos deseos. Dígame usted, ¿qué puedo yo decirle a usted? Ya no tome, ya no fume. Yo no tengo esa autoridad. Pero la palabra de Dios sí tiene la autoridad para transformar nuestros corazones, para transformar nuestros pensamientos, para transformar nuestros deseos. Ella sí tiene la autoridad para cambiar nuestra forma de ser.
las luchas que usted puede tener que usted dice son difíciles para mí. Que a mí me gusta esto, es que me fascina, lo adoro con todo mi corazón. Usted puede decir esas expresiones, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dijo el Señor Jesucristo. ¿Ya? Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted puede decir, yo no puedo cambiar, pero de repente, ¡pum! La gente misma dice, ¿y usted qué? ¿Que yo sigo siendo el mismo? Dice usted. No, usted cambió. Usted tiene algo. ¿A qué iglesia está yendo? Lo primero. ¿Qué pastor le está predicando? ¿Por qué es que se hacen esas preguntas? En vez de darle la gloria a Dios. Decirle, Cristo está en mi corazón. Cristo me cambió. No importa en qué congregación esté. Si yo le creo a la palabra. Si yo le creo a Cristo. Cristo puede hacer una transformación en mi vida. No depende de quién esté escuchando yo, hombre. Usted puede estar en un lugar donde se esté predicando la pura palabra de Dios. Pero si Dios no mueve un dedo para que usted sienta su presencia, no la va a sentir nunca, hermano. ¿Cuánta gente acaso no estaba estas personas que han, por ejemplo, se me fue el nombre. Este joven que estaba predicando, el apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo estaba predicando y predicando, y dice que llegó la madrugada, y el apóstol Pablo va a darles enseñanza a la iglesia. ¿Ah? ¿Cómo se llama ese joven? ¿No saben ustedes? No. Este joven dice que se fue a sentar así a la orilla de la ventana del segundo nivel, ¿va? ¿Ya? Se fue a sentar, porque como ya es Medio Oriente, ¿va? Seguramente ya hacía calor, demasiada gente y todo. Dice que el pobre joven empezó a cabecear, está en Hechos, empezó a cabecear. Y en eso, ¡pum! Cayó. Del segundo nivel cayó y se murió. ¿Va? Entonces dice que el apóstol Pablo no llegó a condenarlo. ¿Va? No, porque no escuchó la palabra. Otro predicador de hoy en día le dice, no, mire, es que lo que pasa es que el Señor está dando una enseñanza por no escuchar la palabra del Señor y que no se caga. Lo hubiera condenado. Pero el apóstol Pablo dice que llegó y dice que, ¡pum! Dice que se echó encima de él. ¿Ah, sí? Le ministró su presencia de Cristo en él. Le ministró a Cristo. Se levantó y el joven dice que resucitó. Dice. Y con la misma dice que subieron otra vez al segundo nivel a seguir predicando. Hasta que amaneció. Dice. Es un como Diomedes, no es. Pero bueno, ustedes ya saben cómo esa historia, solo por el nombre es que no encaja, pero sí les digo, realmente, sí les digo que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la autoridad. Pablo estaba compartiendo la palabra de Dios, estaba siendo ungido, estaba siendo en ese momento la bocina de Dios, una verdadera bocina de Dios, al punto que se puso encima de este joven y ¡pum! Resucitó. ¿Ya? Resucitó. Y nada, que bueno, hermano, la verdad que la Biblia dice que hay que ser prudentes. Mire, ya el Señor resucitó a este joven, vámonos a acostarnos. No, hermano, subieron otra vez y dice que hasta que amaneció, hasta que el sol salió. Imagínense, hermanos, de dónde le salía tanto al apóstol Pablo. No era de dónde, sino que él tenía la fuente de vida que se llamaba Dios. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que vamos. Entonces, el apóstol le recomienda que lea en público. No es que menosprecie a Timoteo, porque cualquiera va a decir, entonces puso a Timoteo a leer la Biblia, como quien dice, no tiene la suficiente sabiduría como para predicar. No, le estaba enseñando a Timoteo que la palabra tiene más autoridad que cualquier palabra humana. No sé si me estoy dando a entender. Las predicas, la gente dice, ay, cállense que estamos escuchando el siervo. No, hombre, o sea, sí hay que tener respeto, claro que sí hay que tener respeto.
Éutico. Exactamente, esa es la historia de Éutico. ¿Va? Entonces, a eso es lo que vamos. Entonces, ¿por qué compartimos esto? Porque realmente la palabra es la que tiene la autoridad. Es la palabra la que nos da autoridad. Yo practicaba y les doy testimonio que tuvimos una situación no hace mucho con una situación ahí. Y miren, hermanos, cuando yo llegué a esa estación de la policía, hermanos, la gente ¡bum!, se cuadró, hermanos. Y ahí llegó el comisario y ¡pum!, también, hermanos. Y yo decía, pero yo qué, yo no les estoy diciendo nada, así como que dice con prepotencia ni con nada, sino que la palabra nos da la autoridad y la autoridad nos respeta porque la autoridad que tenemos no es nuestra, sino es de Dios, hermanos. ¿Ya? Esa es la autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra como nuestra, la tomamos como nuestra, la tomamos como nuestra base, la tomamos como nuestro todo. ¿Ya? Entonces es interesante esto, hermanos, porque entonces viene y le dice a Timoteo que enseñe que la palabra de Dios es la inspiración de la escritura, de manera que si hay base para que podamos creer que no todas de manera que tenemos base para que podamos creer que no todos los predicadores están a favor de Dios. Usted me va a decir, ¿cómo así, hermanos, si no está predicando? Es que mire, quien está a favor de Dios, hermanos, predica la verdad. Quien está a favor de Dios predica no amar este mundo. Quien está a favor de Dios predica el verdadero evangelio, la libertad del verdadero evangelio. Entonces, vamos a esto. Entonces, dice esto. Entonces, ya de Dios, ya que el criterio humano se mezcla con intereses mezquinos. ¿Verdad? El predicador que no es de Dios mezcla los intereses personales con los de Dios, pero más va a favor de sus intereses que el de Dios. Entonces venimos aquí y vemos esto de la siguiente forma. Entonces dice aquí, humano se mezcla con intereses mezquinos y el aprovechamiento de la ignorancia de los que escuchan. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, ese es el punto. Cuando alguien es ignorante, hermanos, de lo que está recibiendo, se deja ir así, amén, gloria a Dios. Vean lo que dice ahí en Oseas capítulo 4. Es que a mí me llama mucho la atención que quede bien, bien claro por qué es que muchas veces nosotros, el enemigo nos pone sueño, ay, qué aburrido leer la Biblia, veamos mejor una buena serie, pongámonos a hacer cosas en el celular, y en fin, entonces Oseas está en el Antiguo Testamento. Entonces es de los profetas menores. Entonces vamos a esto. Entonces, ¿por qué ustedes no, muchas veces uno no tiene la respuesta a decir por qué es que yo me aburro leer la Biblia? Ni modo, porque es el alimento de nuestra alma, nos da conocimiento. Entonces, por eso es que en el apóstol Santiago en su carta dice, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros, dice. Pero ¿cómo lo vamos a resistir si no leemos la palabra? ¿Cómo lo vamos a resistir si no leemos la palabra? Para eso necesitamos conocimiento para poder resistir. Dice en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice. ¿Ya? Entonces, cuando habla de ley, habla de las escrituras, habla de mandamientos, habla de la palabra. ¿Ya? Entonces, el pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. La gente escucha a cualquier predicador, escucha a cualquier pastor, escucha a cualquier situación, pero no lee su Biblia. ¿Ya? Porque ya qué aburrido, que hasta que el otro, que aquí, que allá, que el otro. Pero miren, hermanos, por eso es que hay muchas congregaciones que vayamos a jugar fútbol para los jóvenes, que salgamos a paseos con los jóvenes, que hagamos un club de motos, que hagamos un club de carros, hagamos un club de bicicletas, hagamos un club de patinetas, hagamos de cualquier cosa, de manera de no leer la Biblia, pues. Hagamos cualquier cosa, menos leer la Biblia.
Nunca se me olvida a mí, en una congregación que yo asistía, perdón hermanos, y nos dijeron que nos reuniéramos cada lunes a leer la Biblia. ¿Cuántos creen que llegábamos? ¿Mm? Era un grupo de más o menos como de 30 varones, la sociedad de varones le llamamos. ¿Cuántos creen que llegaban? Ni uno, decía, no me ha dado tiempo, que me dieron horas extras, que tantas excusas, ¿no? Ninguno llegaba, hermano. Ya, pero usted decía, fíjense hermanos que va a ser cumpleaños de fulano de tal, van a venir los hermanos del grupo X cristiano y va a haber comidita. Miren hermanos, llegaban hasta los que usted no conocía, hermanos. De veras, hermano. Pero los jóvenes uno decía, mire, vamos a hacer una tarde de oración. Ninguno llegaba. Hermanos, vamos a hacer una tarde de alabanza. ¡Uf! Ahí estaban todos, hermanos, con sus peinados menos raros, sus camisas así todas. Tarde de oración. No, hermanos. Mientras que la palabra de Dios, por falta de conocimiento, el pueblo fue destruido porque hizo a un lado la palabra de Dios. ¿Ya? Nosotros estamos siendo destruidos, ¿por qué? Porque no leemos la Biblia. Nosotros estamos siendo destruidos, ¿por qué? Porque no, o sea, más bien dicho, nosotros estamos siendo destruidos porque estamos dejando entrar a muchos predicadores que no tienen a Dios en su corazón, hermanos. Miren, por ahí aparecen en las redes sociales hombres que dicen, diablo, gritan. Miren, hermanos, y hasta de broma lo toman en los famosos TikTok que le llaman, o TikTokers, no sé cómo les dicen, hermanos. Ahí aparece y suena, que suena, y ya, las alabanzas de... Miren, hermanos, yo no le llamo alabanzas a esas canciones del diablo, hermanos. Yo le digo así, ¿por qué? Porque no tenemos una base bíblica. No tenemos una base bíblica. Ahí hay un gran cantante admirado por muchos. Sus alabanzas, que sean mi universo, bonitas alabanzas. Ahora dice que él le canta al mundo, dice, porque quiere ver si atrae almas a Cristo. Hermanos, uno dice, se salió de su base es la palabra. Muchos predicadores hoy se han salido de la base de la palabra de Dios. Ya, entonces sale precisamente a eso. Entonces dice, desechó los mandamientos. Quiere decir que prefirió oír los argumentos vacíos de un pastor o sacerdote o predicador porque se duerme al leer su Biblia. Por ello el título, negándome a oír la voz de Dios. Veamos lo que dice ahí en Hebreos. Volvamos otra vez. Miren, hermanos, hoy está aprendiendo usted a usar su Biblia. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 12. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla ¿por quién más? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué dice, hermanos? Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelencia en nombre que ellos. Pero a mí me llama la atención de que Dios en los postreros, en los tiempos, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Quiere decir de que Dios nos habló por medio del Antiguo Testamento, ¿va? A nosotros por medio del Antiguo Testamento. Cuando habla a los padres, se refiere a la nación de Cristo, Israel, ¿ya? Entonces, los profetas le hablaron a Israel. Y luego en el Nuevo Testamento viene y dice que va a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino y habló al pueblo por medio del Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a nosotros, que somos iglesia, que no somos pueblo sanguíneo,
por decirlo así, o oriundos, porque nosotros no tenemos tribu, pues yo no soy de la tribu de Benjamín, ni usted tampoco es tribu de Leví, no tenemos ese tipo de rasgos judaicenses, ¿me entienden? Sino que somos iglesia, ¿ya? Por eso es que en la palabra dice que éramos el olivo, está el olivo original y nosotros somos el olivo silvestre, el que fue injertado en el olivo original, ¿ya? Entonces aquí Dios nos dice que le habló a los padres por medio de los profetas y ahora nos va a hablar a nosotros por medio de ¿quién? De Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Jesucristo está aquí. Estas son sus prédicas. ¿Ya? Estas son sus enseñanzas. Estas son sus inspiraciones. Esto nos puede cambiar. Esto nos puede transformar. Esto nos puede dar vida. Esto nos puede dar salvación. ¿Ya? Por eso es que viene y dice, bien interesante esto, porque dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, la palabra es la que sustenta todas las cosas. ¡Ay, tembló! Así es que ahí hay una placa tectónica que ya está así bien. No, la palabra es la que sustenta todas las cosas. La palabra sustenta este mundo. La palabra la palabra todavía está dando oportunidad para que se arrepienta el último del que se quiere arrepentir, para que luego venga la destrucción de este mundo. La palabra es la que la sustenta, todas las cosas la sustenta. ¿Ya? Es la palabra. Y si se puede sustentar todas las cosas son, cuando habla de cosas, habla de cosas que no tienen vida. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Si la sustenta todas las cosas que no tienen vida, ¿cuánto más nos va a transformar a nosotros si lo buscamos de verdadera necesidad? Si le creemos de verdad. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Usted mira para arriba y mira las nubes. Y eso lo está sustentando la palabra. Usted se levantó hoy y lo primero que vio fue un sol. Eso lo está sustentando la palabra. Y si la palabra tiene la capacidad de sustentar todas esas cosas, ¿cuánto más nos va a poder a nosotros cambiar y transformar? ¿Cuánto más nos va a dar a nosotros esa necesidad de ser salvos? ¿Cuánto más nos va a dar esa necesidad de estar un día con Él eternamente y para siempre, hermanos? Amén. De eso se trata, la necesidad de querer escuchar su voz. Ahora nos habla por Cristo y cómo voy a reconocer si es Cristo cuando habla por medio de una prédica, si lo que oigo es usted puede, usted tiene los talentos, usted es el hijo del rey, prédicas que nada que ver con lo que habló Cristo. Por ello el rey David dijo en el Salmo 19, miren lo que dice en el Salmo 19, y va a ver, se está dando cuenta que la palabra se está sustentando en el Nuevo y Antiguo Testamento, bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 19, dice de la siguiente forma, dice aquí en el capítulo 19 y versículo 7 al 14, miren lo que dice aquí. La ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios, perdón, que Dios me perdone, pero estamos hablando de su palabra. Y la ley es la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿a qué dice? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, y alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Amén, hermanos. Y miren, eso es importante entender, que la palabra de Dios nos transforma, que convierte el alma, ¿va? Es la palabra la que convierte el alma. No es la prédica que ustedes van a escuchar. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Las prédicas que nosotros compartimos aquí
Es una prédica que lo quiere introducir a usted hacia la palabra. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Yo solo soy a esa persona que está para presentarle quién le puede hacer el milagro. Soy ese intermediario nada más. ¿Ya? ¿Ya? Ese intermediario que le dice, mire, usted necesita una casa, sí. Fíjese que yo tengo a alguien que le vende una casa y se la vende bien económica. De veras, sí. Pero no es usted quien la vende, no. Yo no. Pero sí conozco a alguien que sí se la puede vender. Eso es un predicador. Es un intermediario que lo puede llevar a usted a Cristo para que Él lo cambie, para que Él lo transforme, para que Él le dé vida y vida en abundancia. Yo no puedo. No sé si me estoy dando a entender. Si usted piensa, dice, es que esa predica sí me llegó. No, hermanos. Que el Espíritu sea quien lo llene a usted para buscar de Dios personalmente. ¿Ya? Allá en lo íntimo, allá en lo íntimo. Si no hay necesidad de que usted venga y se hinque aquí, Señor. No, en lo íntimo. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, cuando ores a tu Padre, así dice, cuando ores a tu Padre, dice, enciérrate en tu habitación, cierra tu puerta, cierra tu ventana, y el Señor que escucha en privado, dice, te recompensará en público. La gente piensa que cuando recompensa, piensa que le va a dar un carro, una casa, dinero, negocios. No, la recompensa es que la gente dé testimonio que usted está cambiando. No sé si me estoy dando a entender. Hay unos mensajes ahí de unos nutrientes o cosas vitamínicas. Te gusta cómo luzco, dice. ¿Ah? Te gusta cómo luzco. Pregúntame qué hice para lucir así. ¿Ya? Entonces aquel viene, ¿sí qué hizo para lucir así? Pues tomé vitaminas estas, tomé este adelgazante. ¿Y le presenta qué? Le presenta un producto. Jesucristo no es un producto. Jesucristo es el Rey que está esperando para que usted lo busque y que Él lo pueda reconocer a usted. Miren lo que dice más adelante entonces. Entonces, dice así. Podemos ver que este siervo fue conforme al corazón de Dios porque amó y confió en la voz que leó y su alma fue conforme al corazón de Dios. De manera que no hay hombre alguno a quien le podamos atribuir nada, ya que vemos que si no cambiamos o no tenemos de su bendición es porque nos negamos a oír su voz. Muchos hoy en día desconocen su voz, por ello dice, veamos ahí en Primera de Tesalonicenses, está atrasito de Timoteo. En Primera de Tesalonicenses vamos a leer algo que es bien interesante. Está atrasito de Timoteo, Primera de Tesalonicenses. Dice así, en su capítulo 4:16. Dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre, ¿qué dice, hermanos? Con el 4:16. ¿Ya? Entonces dice, con voz. Dice, vendrá con voz y no es algo que debamos de ignorar, ya que esa voz no va a ser extraña para nosotros. ¿Ya? Por eso dice que viene con voz de mando. ¿Ya? Usted se siente extraño cuando alguien le habla con mando, ¿verdad? Porque nunca le han hablado así, ¿verdad? ¿Y esto qué? ¿Qué provoca cuando alguien es rebelde? Cuando alguien es rebelde y le hablan con voz de autoridad, provoca molestia. ¿Verdad? Provoca... ¿Este qué? Molesta. ¿Ya? Molesta.
Pero para nosotros no va a ser molestoso. ¿Por qué? Porque su voz la hemos conocido aquí. Tiene mando. ¿Por qué tiene mando? Porque lo que a mí me gustaba, ahora ya no me gusta. Tiene mando, ¿por qué? Porque donde yo iba, ahora ya no voy. Cambió mi camino. Por eso es que tiene mando. Por eso es que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice. Esas tres características nosotros ya las debemos de conocer. ¿Por qué? Porque leemos su palabra. Con voz de mando primero porque me dijo, no sigas ahí. Y yo reconocí su voz y me hice a un lado. Con voz de arcángel, ¿por qué? Porque cada momento me sigue limpiando mi camino. Me va limpiando por medio de su palabra. ¿Cómo es voz de arcángel? Porque yo la escucho. ¿Y cómo voy a escuchar la voz? Porque dice su palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Ya? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esas repeticiones no es que usted se le quedó de memoria, sino que usted la leyó y la voz de arcángel se la repite. A veces usted va con desenfreno hacia como aquel ratón que busca el queso, ¿va? Así va usted con desenfreno, hueliendo aquella cosa y dice, quien pecare, alma que pecare, esta morirá. Alma que pecare no agradará mi alma. Esa es la voz de ese arcángel. Y luego dice, y con trompeta de Dios sigue siendo la palabra de Dios. ¿Ya? Estas tres formas siguen siendo la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender, porque muchos vienen e interpretan y dicen que la voz de arcángel es algo, ideas de ellos. Que la voz de mando es esto, que la voz de... No, la trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios es la misma palabra de Dios. Por eso es que en Hebreos 4:12 dice que tiene autoridad para penetrar lo más, hasta el tuétano dice que penetra. ¿Ya? Está hablando de esa palabra. Entonces cuando Él venga, entonces nosotros, dice que los muertos en Cristo serán resucitados. Dice. Imagínense ustedes esa situación. Muchas veces en las películas ustedes miran ahí cómo la computadora hace todas esas reconstrucciones de seres, ¿va? Y el Señor, la gente dice, que científicos, estamos avanzados. Eso del Señor, para el Señor es como juguetes lo que está haciendo el hombre hoy en día, hermanos. El Señor es un Dios poderoso en todo, hermanos. Ustedes piensan que el científico va a ser más que el discípulo va a ser más que su maestro, no. Primero, ¿quién fue? Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace el hombre ser más que Dios? No se puede, hermanos. Entonces, quiero terminar con esto. Dice, vendrá con voz, no es algo que debamos de ignorar, ya que esa voz no va a ser extraña. En Juan capítulo 10, versículo 27, dice que Él es el pastor y que sus ovejas oyen su voz y le siguen, dice. Ahí está en Juan capítulo 10. Dice, yo la reconozco de manera que el negarme a oír su voz, dice, yo la reconozco de manera que el negarme a oír su voz, me estoy aislando de él, evitando que me conozca o reconozca. Muchos siguen esperando que por medio de un predicador o pastor se realice un milagro en sus vidas o sean transformados. Si a algo que oyen o no oyen, dice. Entonces, tienen el mínimo interés de presentar un evangelio donde Él como persona no es el centro. Cuando Jesucristo nos enseña que nadie puede llegar a recibir una salvación si no es por medio de Él, sin mí nada podéis hacer, dice. Cuando leemos su palabra, nunca leemos que aquí tendremos éxito. Oiga bien, cuando nosotros leemos la palabra nos dice a nosotros que aquí no vamos a tener éxito. Por eso dice, cuando leemos su palabra, nunca leemos que aquí tendremos éxito, hablando del mundo.
o que somos bienvenidos, más bien nos dice que seremos menospreciados, humillados, que estamos de paso, que este mundo no nos pertenece. Nos manda a que no le amemos. En Juan 2:15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, Cristo no tarda su venida y nosotros, negándonos a reconocer su voz y negándonos a que nos reconozca, debemos de entender que la única voz confiable para este tiempo y desde el principio es la bendita palabra de Dios, la Biblia. Roguemos a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda amarlo como Él nos amó. ¿Va? Entonces, este bendito libro se puede hacer vida en nuestras vidas para transformar nuestro corazón. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, hermanos, que nosotros nos negamos a querer ser reconocidos por Él, ¿ya? A querer ser reconocidos por Él y que Él nos reconozca a nosotros. No sé si me explico, hermanos. Yo con esto quiero terminar porque dice mi papá contaba una historia que dice que el papá de él tenía mucho dinero y tenía gente familiares que eran pudientes. Y yo le decía a mi papá, ¿y por qué nunca fue a buscarlo? No, yo no. Y le negó la ayuda. No, pero yo quería valérmelas por sí mismo. Y le pongo ese ejemplo porque muchas veces así somos nosotros, hermano. ¿Me entiendes? Yo quiero cambiar, yo voy a ser diferente, yo de ahora en adelante ya no voy a tomar. A los 2-3 días está tomando otra vez. Yo quiero ser distinto porque no se cae, se ponen propósitos, pero ahorita para inicios de año, yo voy a hacer. Y después se les olvida. De veras, pues que el año pasado dije yo que iba a hacer esto y no hice nada. El hombre no puede solo, hermanos. El hombre no puede solo. El hombre no puede solo, hermanos. Necesitamos la fuerza poderosa de Dios, hermanos. De veras, hermanos, mire, yo sin salir de mi casa, puedo tener amantes en esta misma cuadra, hermanos. Pero así, mire, hermanos, así. Y usted me decía, ay, no, no, hermanos, es que así es, hermanos. Ahí pasan las patronas y se le quedan viendo uno. Ay, ¿qué quieren su dinerito, hermanos? Su dinerito. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Pero ¿qué es lo que a uno lo aparta y lo abstiene de algo que a uno le gusta? Porque ustedes no van a empezar a decir, ay, hermano, no, hermanos, no tiene esa debilidad hasta la muerte, hermanos. Tiene esa debilidad. Pero que uno sea fuerte es porque Dios está con uno. Yo me debo a Cristo y ojalá que usted también se deba a Cristo. Sin Cristo usted no puede hacer nada, nada. Si así lo dijo, sin mí nada podéis hacer, nada, hermano. Y de eso se aprovecha el enemigo. De eso se aprovecha el enemigo. Con que Dios le dijo que no comieran de aquel fruto. Sabe Dios que a la hora que coman de eso van a ser igualitos. Como quien dice, Dios te puso eso porque te tiene envidia. Dios te puso eso porque no quiere que seas como Él. Sí, dice aquel, a darle al pecado, pues. A darle al pecado. Y Dios lo que anda buscando en nosotros, hermanos. Por eso es que ahí, leámoslo, porque no lo quise leer, pero leámoslo. Con eso, perdón, hermano, estoy diciendo que rato quiero terminar, pero con eso voy a terminar, de veras. Y vamos a orar después de esto. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 27. Es bien interesante este versículo, hermanos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué dice, hermanos? Jamás
ni nadie las arrebatará. ¿De qué dice? Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. De veras. Nadie las arrebatará de mi mano. No solo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Si Dios nos busca, nos encuentra, nos limpia, nos purifica, y de ahí nadie nos va a arrebatar de su bendita mano, hermanos. Es una promesa que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros, hermanos. Usted es una oveja. Es cierto, está manchada. Es cierto, está descuidada. Pero su esencia es oveja. Y Dios la está buscando. Dios la quiere reconocer. Y cuando está con Él, dice que no perecerá jamás. Y nadie se la va a arrebatar de sus manos. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Porque si usted y yo hemos llegado hasta aquí, hermanos, créanme, hermanos, que nadie nos va a arrebatar de sus manos, hermanos. ¿Por qué? Porque sus pastos son delicados, hermanos. Porque sus pastos son de paz. Porque su comida que Él nos da paz, nos da seguridad. Miren, hermanos, en el mundo, ¿usted quiere tener mujeres? Téngalas. Pero miren las grandes consecuencias que vienen detrás de eso. El SIDA, enfermedades venéreas, hijos regados por todos lados, mujeres demandándolos. Y miren, hermanos, un tipo es una situación que la gente está, miren, hermanos, caótica. Va, usted quiere disfrutar, pensar estupideces, pensar cosas extrañas. Métase a un vicio. Ya está. Están todos idiotas, hermanos. ¿Qué consecuencias son esas? Las, ¿cómo se dice? Neuronas se mueren. Yo conocí a un hermano que estuvo mucho tiempo fumando marihuana, hermanos. Por mucho tiempo. ¿Y a qué se quedaba así a veces? Y vos le decías, pero no, vos, es que son consecuencias. Son consecuencias. Que el pobre sí se quedó sin neuronas, hermano. Por eso le digo, consecuencias. Consecuencias. Este mundo trae consecuencias. ¿Quiere usted ser violento? Soy violento. Al rato, o está muerto, o está preso. Pero ¿qué consecuencias son? ¿Son benéficas? De ninguna manera, hermanos. Solo Cristo nos ofrece beneficios, una vida eterna. No moriremos jamás y no seremos arrebatados de su presencia. Tenemos paz. Tal vez usted no tiene dinero, pero tiene paz. No tiene trabajo, pero tiene paz. No tiene lo que usted desea, pero tiene paz. Ya. Tiene. Tal vez tenía comercio en su. Miren, hermanos, a mí no se me olvida esto. Yo estaba pensando, yo un día a veces no tenía ni un centavo, hermanos, y dije, Dios mío. Ahora que no tengo dinero, me puse a pensar, se me apetece mi caldo de gallina. Dije, oye, caldo de gallina es caro, no tengo dinero. Me puse así a pensar en la mañana. Me fui a trabajar. De regreso mi esposa me dice, mi hijo, mire lo que nos trajeron una gallinita y yo de una vez la preparé. Mira, hermanos, uno se conmueve con esto, hermanos, de veras. Se conmueve, ¿por qué, hermanos? Porque Dios le concede lo que uno siente en su corazón, hermanos. Sin ni un centavo, hermanos, comiendo gallina, hermanos. Eso es paz. Eso es paz. Usted nunca reniegue nada, hermanos. No te van a decir que porque Dios es, no. Hermanos, el mundo nos daba dinero, pero estafando usted a la gente, ¿va? Mire, este es de marca, mire, que está lindo, le costó 3 pesos y se lo está vendiendo en 300 quetzales. ¿Tenía dinero? Sí. ¿Le rendía? No. Yo hace 8 años que no trabajo con el gobierno, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no me rendía el dinero. Todo era mordidas aquí, hasta cuando Cristo vino a mi vida. Entonces entendí que eso no es lo justo. Miren, hermanos, y ahora que estamos trabajando como Dios quiere que mande, como Dios lo manda, hermanos, miren, hermanos, el Señor nos ha prosperado. Por eso le digo,
sin mí nada podéis hacer. Las ovejas, ahí están, hermanos. Ahí están las ovejas. Usted no se sienta mal de porque no tiene usted éxito en este mundo. No se sienta mal. ¿Por qué? Porque Dios es lo que la está reconociendo a usted como oveja. No le está dando el éxito, porque si usted si le da el éxito, se va a perder. Se va a perder. Y ya no va a querer reconocer a aquel que es su pastor. ¿Ya? Por eso es que viene él y va, le empieza a volar la lana que no se sirve, la que ya se hizo, ¿cómo se dice? Nudos o cómo se dice, colochos, y se enredó. Era corta. Y ahí está, tal vez con frío la pobrecita oveja, pero segura en las manos de nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que no nos neguemos a escuchar la voz de Dios. ¿Quiere escuchar usted hoy la voz de Dios? Abra su Biblia. Abra su Biblia. ¿Usted quiere cambiar? Abra su Biblia. ¿Usted quiere ser diferente? Abra su Biblia. Que Dios está ahí esperando para darnos buenas nuevas a cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios nos está esperando ahí para darnos una oportunidad más, hermanos. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor?